Buenas tardes, amigos todos. Es un enorme gusto volverlos a saludar a través de este canal Introspicere, un canal de ciencia y filosofía. Es un enorme gusto estar compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que me hicieron llegar sus mensajes por el video anterior. Muchísimas gracias por estarme apoyando. Y en este día, pues nuevamente traigo un tema corto, pero muy interesante para todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que han seguido mis transmisiones. Hoy vamos a hablar acerca de la ética de Jesús. Sé que va a sonar un poco religioso el tema, pero el objetivo no es ese. El objetivo más bien es entender un poco más allá respecto a todo esto que engloba este tema. No es un tema para crear controversia, no es un tema para provocar disgustos, simplemente es un tema donde vamos a abordar ciertas perspectivas de la ética no religiosa. Y bien, Jonathan Swift, un político y escritor irlandés, en el año 1667 escribió que tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos. Otro de los grandes hombres de la historia, Mahatma Gandhi, escribió: me gusta mucho Jesús, pero lo que no me gusta son sus seguidores. Tus cristianos son tan diferentes a Jesús. Y más adelante Mahatma Gandhi vuelve a escribir: considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que ha existido. Diré a los hindúes que la vida no está completa a menos que se estudie con reverencia las enseñanzas de Jesús. La ética de Jesús parte desde esta perspectiva. Una vez alguien me dijo que no tenía la verdad para poder interpretar la vida y los evangelios o los escritos de Jesús. Pero cuando abordamos la vida de Jesús desde la perspectiva comunitaria, nos damos cuenta que no es difícil entender lo que Jesús trató de enseñarnos. En resumen, la ética de Jesús sería que Jesús nos enseñó a luchar contra un poder político representado en ese entonces por Roma y contra un poder religioso que encontramos representado por la religión del judaísmo, representado por Ananías y Caifás. Voy a tratar de ilustrar a través de los escritos de los evangelios, como lo es en el capítulo de Marcos, de capítulo 2, versículo del 5 al 9. Ahí vamos a encontrar una escena maravillosa donde nos damos cuenta de cómo Jesús reta a los religiosos de ese entonces. En ese entonces de la religión judía, cuando el día sábado llegaba, absolutamente todos guardaban reposo. Era un día donde era culto, un día donde no se podía hacer más que darle culto al Creador. Resulta que Jesús se dio cuenta de que la religión de ese entonces estaba dejando por un lado la humanidad y el verdadero servicio. Y cito de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Estaban entre ellos sentados algunos de los escribas, los cuales pensaron en su corazón: ¿por qué este habla así? Es una blasfemia, dijeron. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo el que está en las alturas? Y conociendo Jesús sus pensamientos, ellos lo que pensaban dentro de sí, Él dijo: ¿por qué pensáis de esta forma en sus interiores? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al enfermo: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu camilla? Nosotros nos damos cuenta a través de este versículo cómo Jesús reta de una forma magistral la religión de ese entonces y levanta sobre todo la verdadera ética de ayudar y servir.
Nos damos cuenta en este episodio que muchos tal vez ya tendrán en mente, que han leído, fue algo extraordinario. Ahí comienza a padecer. Luego continuamos con la lucha de Jesús contra el poder político y lo encontramos nosotros ilustrado en los capítulos de Mateo, de 21, del versículo 2, 3 y 23. En Mateo encontramos cuando Jesús reta a las autoridades, cuando Él entra en un burrito, la famosa escena de cuando Jesús entra en un burrito, como señal de que Él era el rey del cual se hablaba en las antiguas cartas, y la autoridad con la que Él entró al templo y con la cual Él señala y enseña. Jesús entró en ese templo y comenzó a enseñarle a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes de ese país se acercaron y le dijeron a Jesús: ¿quién te dio esa autoridad para hacerlo? Con esto nos damos cuenta de que Jesús reta al poder político de ese entonces. Por eso es que la ética de Jesús se encierra entre la lucha contra el sistema político de ese entonces y contra el sistema religioso que oprimía al pueblo y no lo dejaba levantarse. Hay un proverbio árabe muy interesante que dice que los que de verdad buscan a Dios dentro de los santuarios, estos se ahogan. Con esto queda ilustrado nuevamente que Jesús era una persona que luchaba por la ética, que luchaba para que todo fuera diferente. Jesús demostró que las cosas podían ser diferentes, dándole al humano el verdadero sentido que éste tenía que tener y del cual los dos poderes se habían olvidado. Otro gran escritor, Stefan Zweig, un escritor austriaco, él escribió respecto a aquellos hombres que luchan en favor de Dios, pero son las personas que están más llenas de odio y los que menos cumplen. Y aún así se atreven a decir que escuchan cómo desde el cielo les hablan y reciben mensajes cuando no pueden escuchar el clamor de la gente que está aquí abajo. Amigos todos, la verdadera enseñanza del cristianismo se resume en darle a las personas que lo necesitan, en estar con las personas que nos necesitan, en estar con las personas que están pasando un mal momento. No es un tema religioso este. Simplemente quiero rescatar la verdadera ética y la verdadera enseñanza que Jesús enseñó a través de sus grandes ejemplos y de su vida. Su corta vida, pero que dejó un gran camino para que nosotros podamos seguir esa enseñanza. Muchos errores se cometen al creer que por solo estar dentro de un lugar de adoración ya se está cumpliendo. Mentira, no es así. La verdadera lucha se encuentra afuera de las cuatro paredes de un templo. Jesús nos enseñó que Él iba con todas las personas que la sociedad denigraba, marginaba. Jesús se reunía con prostitutas, con ladrones, con pecadores, y les dio cariño y amor a ellos. No fueron como los fariseos, que en muchos episodios de la Biblia encontramos donde los fariseos hacían a un lado a todas estas personas porque las creían indignas. Jesús vino con un corazón lleno de amistad, de cariño, de amor, y les demostró a todos cómo de veramente debe ser la ética de la persona que ama. Amigos todos, ha sido un enorme gusto compartir este pequeño tema con todos ustedes, y déjenme decirle que estamos trabajando y seguimos apoyando todos los proyectos que engrandezcan la ética del humano. El amor a nuestra gente es lo que más determina al humano, lo que más dice de la persona. Muchísimas gracias
y estamos siempre para servirle a todos ustedes. Nos vemos en una próxima.